Corridori dice que a él le prestó esa plata a Ortiz a través de una compañía de Ortiz que se llama Valores Incorporados. Ahora los clientes de Interbolsa, que los habían llevado a invertir en un fondo establecido en Curazao, se dan cuenta que fue plata de ellos, que supuestamente estaba en renta fija, en dólares en el exterior, la que sirvió para esa operación. Corridori dice, yo no conocía el fondo premium, yo no sabía que ellos no me prestaron a mí la plata, a mí me la prestó Juan Carlos Ortiz. Entonces, la operación en ese momento, según la describe Ortiz, era una operación sana financieramente, porque el sindicato antioqueño había salido de todas sus acciones en Fabricato, y Fabricato tenía como 40.000 accionistas, pero no había un accionista controlador. Entonces, la compañía estaba sola a la deriva, y además tenía y sigue teniendo el gran atractivo de unos terrenos en Bello que están inutilizados, que no son parte de las plantas productoras de textiles, y que por lo tanto tendría un valor mucho mayor del valor por el cual se cotizaba en la bolsa. La garantía de ese préstamo de 20 millones de dólares eran las mismas acciones de Fabricato. Entonces la operación comienza con esa semilla, y en diciembre de 2011, cuando la operación ya lleva 2 años, hay una filial de Interbolsa que se llama la SAI, la Sociedad Administradora de Inversión, que tenía unos fondos o carteras colectivas, y le había prestado de la cartera más grande, que tenía 500.000 millones, le había prestado 106.000 millones a Corridori y a sus sociedades, en un pagaré a 2 años. Él había utilizado ese dinero para comprar más acciones de Fabricato. Esa sociedad filial de Interbolsa había solicitado a la Superintendencia Financiera autorización para convertirse en fiduciaria. Al analizar los papeles, la Superintendencia se dio cuenta, o sea, de una manera accidental, se dio cuenta que en esa cartera se había hecho una cosa que no se podía hacer, y que además había una concentración del riesgo muy grande, porque el 20% del riesgo estaba concentrado en un solo cliente. Entonces ordenaron reversar o desmontar la operación, y le dieron 1 año a la SAI para hacer ese desmonte, y la SAI lo cumplió gradualmente. La superintendencia, sin embargo, no se preguntó lo que era obvio: ¿de dónde va a salir la plata para ese desmonte si el cliente, que era Alessandro Corridori, le habían prestado a 2 años de plazo, y él estaba invertido en las acciones, y él no estaba interesado en salir a liquidarlas para pagar la plata, sino en llevar la operación a sus últimas consecuencias, que era subir la acción, buscar un comprador que comprara toda la empresa y hacer moñona con ese negocio? Entonces, ¿qué sucedió? Que la SAI llama a Corridori y le dice: mire, hay que desmontar esto. Y él dice: ustedes me prestaron con un pagaré a 2 años, yo no tengo por qué pagarles, y además no tengo la plata está en las acciones. Entonces la SAI le liberó la garantía, o sea, las acciones que él compró estaban en garantía. Entonces le dijeron: le liberamos la garantía, haga repos, y con repos nos va pagando y desmontamos. Entonces de ahí viene esa operación que fue el otro shock del mercado y de los clientes de Interbolsa, que su plata estaba en repos, cosa que la gente no sabía ni siquiera que eran los repos, y los repos son básicamente un préstamo, un empeño sobre acciones. Entonces él empezó a hacer repos, pero a él siempre le faltaba liquidez, porque la acción de Fabricato solamente la estaba comprando él, el mercado no la estaba comprando. Entonces, para mantener en el 2010, en el 2011 y en el 2012, durante más de 3 años, la acción en un nivel alto, sin que la acción se descuelgue, había que estar comprando todos los días. ¿De dónde salía la plata?
de Interbolsa. De todos los fondos, carteras y opciones de inversión que ofrecía Interbolsa, salía la plata para que Corridori mantuviera la acción en ese precio. Entonces él tenía que estar permanentemente comprando acciones de Fabricato. Si él no compraba, como nadie más compraba, por la ley del mercado, obviamente la acción se iba a caer. Entonces la superintendencia no vio que ese hueco lo taparon y la orden se cumplió de desmontar eso, pero lo taparon abriendo otros dos huecos, que fue que le sacaron plata a la comisionista y le sacaron plata al fondo premium en Curazao. En este momento nadie ha dicho quién fue la persona que el año pasado, adicionalmente a esos 20 millones de dólares que Corridori todavía debe y no ha pagado y ya no va a poder pagar porque él está quebrado, ¿quién fue la persona que autorizó para que en ese mismo fondo premium se sustrajeran otros 61 millones de dólares para comprar ya el fondo, directamente comprar acciones de Fabricato? Ese es uno de los misterios que está pendiente en este momento, porque ese fue el motivo de la quiebra que están experimentando los 1.260 clientes que pusieron su plata en el fondo premium y que no la pusieron por iniciativa propia o porque quisieran una inversión en Curazao o porque quisieran invertir en dólares o en euros, sino porque hicieron lo que pasa con todos los clientes del sistema financiero en Colombia, que básicamente hacen lo que su corredor o su corredora o su asesor comercial les diga, porque son clientes muy mal informados. Ya debía sospechar el cliente cuando le ofrecen renta fija, y decía, el prospecto decía, renta fija no bursátil, o sea, no acciones, en dólares al 8%. Eso es imposible. En los mercados internacionales, la renta fija en dólares, si acaso se consigue al 3%, en títulos muy especulativos tal vez al 5%. ¿Cómo es posible que una firma colombiana estaba ofreciendo el 8%? Pero como la cosa estaba funcionando y a los clientes que venían invertidos en ese fondo les cumplían y en sus extractos les aparecía mensualmente un rendimiento del 0.6 o del 0.7, eso anualizado era un 7-8%, y la gente que se retiraba le daban su capital y el que quería los intereses le pagaban. Entonces el fondo tenía una credibilidad pese a que estaba ofreciendo una cosa que en el mercado era imposible y que la superintendencia no detectó a tiempo para haber averiguado cómo se genera renta fija en dólares al 8%, porque si eso se puede generar de una manera legal y sin riesgo, pues entonces estos son los assets financieros de todo el mundo. Ahora se sabe qué era lo que estaba pasando, y ahí es donde viene el concepto del autopréstamo. Ese fondo lo creó Juan Carlos Ortiz en el 2000 con Tomás Jaramillo, con Rodrigo Jaramillo, pero la persona que tiene la habilidad financiera es Ortiz. El que hizo la firma, aunque no era el principal accionista ni el fundador, fue evidentemente Ortiz. Entonces, el fondo premium era un banco realmente que manejaba Ortiz. Él traía la plata otra vez a Colombia. A los clientes les decían que eso se invertía en América Latina, en Colombia, en Estados Unidos. Mentiras, estaba todo concentrado en Colombia. Él traía la plata de vuelta y él se hacía préstamos para sus empresas, hacía préstamos a sus amigos y empresas de sus amigos, con el criterio que él me lo dijo en una entrevista, que es mejor prestarle a los amigos porque uno sabe dónde están para ir a cobrarles, ¿no? Que obviamente es un criterio infantil, porque entonces con ese criterio los bancos pues le prestan solamente a los amigos del gerente del banco. Y él estaba generando unas rentabilidades muy buenas
que no se las pagaban a los clientes. Por ejemplo, a Corridori le cobraban el 22% anual en dólares. Durante la primera fase de la operación, Corridori estaba al día. De hecho, hay prueba de que en el 2011 hicieron una liquidación de utilidades porque habían pactado una cobertura sobre ese préstamo de los 20 millones de dólares que estaban garantizados con las acciones compradas a 26.90, y era que si la acción subía, entonces a él le liberaban garantías, y cuando la acción llegó a 73 pesos, Corridori llegó a tener una deuda con el fondo de los 20 millones más varios millones de intereses que estaban acumulados, pero esas acciones valían una suma mucho más alta y a él le quedaba en el papel una ganancia de 56 millones de dólares. Entonces a él le liberaron, él tenía 1.800 millones de acciones adquiridas a 26.90. Entonces en el 2011 le liberan de la garantía 400 millones de acciones y le pagan en Panamá una cifra que está calculada entre 8 y 10 millones de dólares, y él sigue debiendo los 20 millones al fondo. La acción está a 73, la garantía está sobrada. Entonces, ¿por qué Corridori, que llegó a Colombia limpio, siguió con esa operación cuando habría podido, según me dicen, pagar la deuda y quedar con 56 millones de dólares en el bolsillo? Y la explicación de esto, la aparente explicación que uno adivina, es él y Ortiz y todos estos señores que estaban trabajando en esta maniobra, no les interesa tanto la plata como la estafa, como el montaje de una cosa de estas fabulosa en que hay una desconexión con la realidad financiera. Lo de ellos es lo del vendedor que vende cualquier cosa, lo del estafador que quiere hacer una operación, y ya hablan de eso como si la ficción fuera realidad. Entonces, ¿qué pasó el año pasado? La operación fracasó, no se sabe bien por qué fracasó. Corridori dice que estos tipos dan unas explicaciones a veces muy simples, infantiles, que es difícil creerlas, pero según Corridori, la venta a una compañía brasilera fracasó porque ellos hicieron el 28 de octubre un viaje al Brasil, o sea, Corridori, Tomás Jaramillo, y estaban hablando con el presidente de Vicuña, que es la compañía que iba a comprar Fabricato, y Tomás Jaramillo le dio a entender: nosotros le estamos haciendo a usted un favor de venderle Fabricato. Llegó de una manera muy prepotente, muy arrogante, y entonces el otro dijo: ya no me interesa. Entonces se dañó el negocio. Uno no sabe si es cierto, si no es cierto. Germán Jiménez, un periodista del Colombiano que ha hecho unas investigaciones muy buenas sobre lo que pasó, cuenta que un día Álvaro Tirado, que era el presidente de la comisionista, reunió a todos los corredores. El tipo tenía un celular en la mano y decía: estoy aquí con Brasil, lo de Fabricato ya se concluyó, esto nos va a ir muy bien, porque a todos los corredores los habían metido para que ellos vendieran todos los otros productos que estaban financiando esa operación. Y el tipo se salía y volvía a decir: sí, esto ya se firmó, se va a firmar mañana, Tomás viene con el brasilero. Resulta que esa conversación no ocurrió. Corridori dice que no había nadie al otro lado en el teléfono. Entonces ellos hasta lo último trataron de buscar liquidez para mantener el precio y mantener esa ficción de que ellos iban a vender la compañía a 108 o a 120, que en ese caso se habrían tapado de plata, no solamente Corridori, sino sus socios necesarios, porque en todo esto el otro gran misterio que hay es: ¿quién puede creer que a un italiano desconocido, sin patrimonio, sin títulos, le prestan 300.000 millones de pesos?
él tuvo que ser socio de todos ellos en este negocio, aunque él se quiera presentar como un simple cliente de la comisionista. Y lo más absurdo, para que ustedes vean cómo todas estas cosas infantiles las dicen estos señores con sus abogados, que son muy bien pagados y algunos dicen muy reputados. La posición de Corridori, la defensa de Corridori penalmente va a ser que él es una víctima, que él como cliente se acercó al sistema financiero colombiano con una propuesta legal en la cual él cumplió con todos los requisitos y con todos los procedimientos que le plantearon, y que él cayó en manos de una firma que estaba quebrada, cuya solidez que certificaba la superintendencia financiera no era cierta, y por lo tanto la operación no se pudo llevar a cabo, fracasó y lo lesionó a él patrimonialmente, porque el Estado le dijo a él una mentira, haciéndole creer que Interbolsa era la firma tan grande y tan fuerte y tan sólida, que ahora se descubrió que no era. Y esa va a ser su defensa. Él es, como los inversionistas, una víctima de un engaño que el Estado permitió que se perpetrara en el mercado de valores. Hay en este momento 500.000 millones de pesos que están perdidos, fundamentalmente 300.000 del fondo premium. Esas acciones que valían a 90 el año pasado, ahora valen a 9 pesos con 90 centavos. Esa inversión de 61 millones de dólares que hizo el fondo premium, aparte de los otros 20 millones que no se sabe quién la hizo, por orden de quién se hizo, vale creo que 6 o 7 millones de dólares en este momento. Los préstamos, que son el resto de la cartera del fondo premium, hay unos 25 millones de dólares que están al día, entre ellos el préstamo de 5.000 millones de pesos a Azul y Blanco, que es el equipo Millonarios, y unos 4 o 5 préstamos más. Los otros préstamos están vencidos, no se están pagando intereses, va a ser muy difícil recuperarlos o cobrarlos. Se hizo un préstamo por 150.000 dólares a una persona que está condenada por estafa, por un robo que hizo hace años en Cartagena con un proyecto turístico. Entonces ahí hay una pérdida segura muy grande. Y en el fondo, en esta cartera Credit, que fue la cartera donde se le habían prestado a Corridori 106.000 millones, hay una pérdida de por lo menos 70.000 millones en esa operación que ha tenido mucha prensa, que es la de la triangulación con la clínica Candelaria en Bogotá, en la cual los últimos días ellos necesitaban pagar un préstamo que tenía el grupo Interbolsa con Bancolombia por 70.000 millones de pesos, no tenían la liquidez, entonces hicieron una cosa que está expresamente prohibida en la ley para las sociedades administradoras de inversión, que no pueden hacerle préstamos ni a la matriz, ni a las subordinadas, ni a otras sociedades del grupo. Entonces le dieron una vuelta a través de un supuesto préstamo a una clínica, y realmente la plata era para sacarla de ahí con esa testaferro que era la clínica y poder pagarle y cumplirle a Bancolombia. Eso pasó el 12 de octubre. Si no le hubieran cumplido a Bancolombia, la garantía que tenía Bancolombia sobre esos 70.000 millones de pesos era que tenía pignoradas el 94.99% de las acciones de Interbolsa. O sea, en el momento de la quiebra, Bancolombia salía a responder, heredaba todo esto y le habría tocado pagar, porque no habría podido negar esa deuda, porque si no, la gente va a retirar la plata de Bancolombia. Ese es otro misterio, un gran tercer misterio que hay en esto. ¿Por qué Rodrigo Jaramillo, cuando sabía que el avión se iba a estrellar y que se iban a matar, por qué causó el mayor daño
estrellándose contra el barrio más poblado de la ciudad, porque habría podido dejar de pagar a Bancolombia, y a Bancolombia esto le cuesta de pesos, pero Bancolombia no se quiebra y la gente, los clientes de Interbolsa recuperan su plata a través de este mecanismo que habría permitido que se atendieran las inversiones de los clientes. Entonces, como están las cosas en este momento, hay además en esa cartera crédito otra plata que está seguramente perdida, que son 24.000 millones que esa cartera le prestó a una firma que se llama Anthropologic, que es una compañía de publicidad y de eventos en cuya junta directiva está la hija de Rodrigo Jaramillo, y es una firma que obtuvo ese préstamo que no se lo habría dado ningún banco. En este mes se vence ese préstamo. Se había negociado que los intereses se pagaban al final. Ese es el tipo de préstamos incestuosos que ellos hicieron. Y se ha venido a descubrir también que un activo que parecía sano y que parecía sólido en esa cartera, que es que son las libranzas. Las libranzas son descuentos de la nómina, son una inversión que llama mucho la atención, que es muy rentable. Los empleados del IMPEC, los policías, los soldados, el magisterio, pueden autorizar descuentos de su sueldo. Hay muchas firmas y cooperativas que les hacen préstamos, entonces es un préstamo muy seguro porque el que paga el préstamo no es el deudor, sino el empleador. Es generalmente una entidad oficial donde esas personas tienen una estabilidad laboral. Son préstamos de baja cuantía y entonces la garantía pues es casi absoluta. ¿Y qué se ha venido a descubrir? Que esa cartera tenía más de 150.000 millones en libranzas con el magisterio en la costa. Al maestro ese préstamo le sale al 31.25% anual. Y las compañías que hacen libranzas, que dan los préstamos, no se quedan con ese préstamo hasta que la persona lo paga, sino que lo venden en el mercado con descuento para volver a hacer otros préstamos y tener capital para estar en eso. Aquí, ¿qué sucedió? Que esa cartera no adquiría de la entidad que hacía el préstamo, no adquiría la cartera, sino que la adquiría a través de la sociedad de Ortiz, la cual se quedaba con el 10%. Es lo que ellos llaman peluquear el papel. Entonces, ese papel que se adquiría, que supuestamente rentaba un 31, ya no se compraba al 31, sino al 20, porque un intermediario que era de ellos se quedaba con el 10%, se robaba el 10% de la rentabilidad. Ahora, negociar esos papeles que no rentan lo mismo que rentan otros papeles similares, pues es muy difícil, porque si rentara un 28 o un 26 se puede negociar en el mercado, pero cuando ya renta el 20, porque ellos peluquearon el papel en 10 puntos para robarse ellos 10 puntos, y al cliente le estaban dando, al cliente de la cartera crédito, le estaban dando una rentabilidad del 6 o del 7% anual, además de que le estaban cobrando una comisión de administración altísima del 4.5% anual. La cartera tenía 500.000 millones, o sea que había unos ingresos para esta filial de Interbolsa fácilmente de 20.000 millones por administrar ¿qué? Un patrimonio donde además los administradores y accionistas estaban haciendo las grandes ganancias. Por eso ese es el autopréstamo. Ellos toman el dinero del público, hacen inversiones que generan el 20 o más por ciento, ellos se quedan con la parte buena y al inversionista le dan las chichiguas.
Ahora, por supuesto, no le van a poder dar ni siquiera esas chichiguas y ahí hay una pérdida clarísima del 20% de esa cartera. Y en lo que falta, también hay una cantidad de engaños porque esa cartera tenía supuestamente colocaciones a 2 años. Ahora resultó que hay colocaciones hasta el 2019. Entonces, todo lo que hay en Interbolsa, todo lo que ha salido a reducir, está podrido. No hay ninguna cosa que uno diga, ah, aquí en esto sí se comportaron bien. No. La firma tenía montada una estructura para hacer con la plata del cliente lo que ellos quisieran. Y los inversionistas obviamente están muy disgustados con las personas que hicieron esto. Una señora en Medellín me decía, es que yo le quiero ver la cara a esas lacras que me robaron a mí. Y es una reacción comprensible y lógica. Pero es que el problema no son estos tipos, no es Corridori, no es Ortiz, no es Tomás Jaramillo, no son los otros. El problema es quién los dejó colar al club más exclusivo que hay en Colombia, que es el sistema financiero. Porque uno no puede entrar al sistema financiero como administrador o como accionista sin permiso del gobierno. Uno puede montar una cadena de almacenes, puede montar una cadena de restaurantes, puede montar la aerolínea más grande del país y el gobierno no interviene, pero no puede montar una comisionista, ni puede montar un banco, ni una compañía de seguros, ni incursionar en el sistema financiero si el gobierno no le da permiso. Y ese es un club que no tiene más de 200 socios. ¿Cuántos son los bancos que hay en el país? Las aseguradoras, las comisionistas, había 28, ahora van en 23 o 24, porque hay unas chiquitas que ni siquiera se ha publicado, que ya se cerraron. Entonces, el gobierno dejó colar a estos tipos y sabía quiénes eran estos tipos y sabía quién era Ortiz, porque Ortiz es conocido en el mercado hace 20 años, fue expulsado en el 97 de la Bolsa de Bogotá por hacer operaciones carrusel en que comprometía el mismo papel varias veces y se sabía que él tenía esas inclinaciones y no lo vigilaron, lo dejaron hacer. Entonces la responsabilidad real de lo que sucedió es total del Estado, porque el Estado tiene que verificar que las personas que se posesionan en el sistema financiero como administradores, representantes legales o que entran como accionistas importantes cumplan 2 requisitos que establece la ley: la moralidad y la honestidad. Entonces el Estado le da un aval implícito a los clientes de que las personas que le están manejando su plata no se la van a robar, ni la van a invertir de otra manera. Y el cliente no puede saber qué está pasando al otro lado cuando lleva una plata. Alguien va al Banco de Bogotá y dice, tengo 20 millones, 100 millones, 1000 millones, quiero que me abran un CDT o que me abran una cuenta corriente, una cuenta de ahorros. El cliente entrega sus recursos, pero no sabe si adentro esa plata la van a utilizar para otras cosas. Uno no puede saber. Es el Estado, al tener esa vigilancia sobre las personas que administran esos capitales, quien le responde al cliente. Y en este caso, evidentemente el Estado no vigiló a personas que estaban ya bajo sospecha hace muchísimo tiempo. Para muchos de estos clientes, que la gran mayoría son mayores de 50 años, muchos mayores de 60 años, pues la recuperación es para los herederos, no va a ser probablemente para ellos, porque la mayor parte de estos clientes eran jubilados o pensionados o personas de edad que no pueden volver a empezar para tener un capital. Los contribuyentes pagando. Y los contribuyentes terminan pagando las fallas de la vigilancia. Hay un cálculo, Alberto, de la inversión de los capitales de Dios que se perdieron ahí. Un billón de millones más o menos. ¿Un millón de millones? Sí, incluyendo un millón de millones, no 1000 millones, sino 1 millón de millones, incluyendo los pequeños inversionistas, que esa fue la otra estafa, que también es una estafa, pero que no se menciona al lado de las otras, porque pues quien compra acciones de Interbolsa en la bolsa corre un riesgo de que las acciones bajen o incluso lleguen a cero, como en efecto llegaron.
pero había muchísimos inversionistas que compraron 20 millones, 18 millones, porque Interbolsa venía diciendo que la firma estaba en venta, que tenían una valoración, que había un comprador extranjero que iba a pagar 430 millones de dólares. Y la superfinanciera dejó que Rodrigo Aranillo diera esas entrevistas. Entonces la información en el mercado tiene que ser igual para todos. Con base en eso la gente toma decisiones de inversión. Esos pequeños inversionistas, si se les suma lo que ellos perdieron, las pérdidas llegan a 1 millón, más lo que se perdió en otras carteras. Hay inversiones donde no se perdió nada. Y eso es... ¿1 millón de pesos o de dólares? De pesos. 1 billón de pesos, 1 billón, sí, de pesos. Y es que hay una parte muy importante que hay que aclarar en lo que pasó, y es que Interbolsa comisionista, pues era una comisionista de bolsa, una firma que le hace intermediario al cliente que quiere comprar acciones de Argos o de Banco de Bogotá, o acciones de Ecopetrol, o venderlas y cobrarle sus dividendos. La gente que estaba en eso no perdió nada, simplemente sus portafolios pasaron a otras comisionistas. ¿Por qué? Porque están en el DCVAL, que es el depósito centralizado de valores, donde nadie puede tocar eso. Entonces usted compra unas acciones de Ecopetrol hoy, con su cédula, quedan desmaterializadas en el DCVAL. El título ya no existe, sino que pasa a un depósito central, una especie de oficina de registro. Esos clientes no perdieron, que es la gran paradoja de esto, porque en el mercado de acciones de renta variable pues se puede perder, el cliente sabe que puede ganar y puede perder. Esos clientes no perdieron, su capital pasó a otras comisionistas. ¿Quiénes perdieron? Las personas que confiaron su plata a Interbolsa para que los asesorara en inversiones que ellos querían que fueran seguras, que les dieran una rentabilidad normal, no estaban buscando una rentabilidad muy alta. Esas personas que entraron en esas carteras colectivas, que entraron en el fondo premium, todos los colegios, universidades, conventos, seminarios que metieron plata ahí, no estaban especulando, querían una rentabilidad normal del capital y ahora perdieron el capital. Entonces, quien confió en el consejo de la comisionista es el que está lesionado ahora. ¿Y Fabricato queda como empresa, cómo queda? Bueno, se presentó una circunstancia muy favorable, y es que el año pasado, el 2 de agosto, por motivos que también son misterio hasta este momento, una firma que se llama Alianza Fiduciaria, que hace parte del grupo, de ese grupo de seguros, hizo un repo de 77.000 millones sobre Fabricato. O sea, alguien tenía 77.000 millones y estaba buscando una buena rentabilidad a un año. En el mercado le ofrecieron el 16%, que es una rentabilidad muy buena, sobre acciones de Fabricato. En esas operaciones repo, el inversionista no sabe quién está al otro lado. La bolsa de valores sí sabe, pero el inversionista no sabe. El inversionista va a través de su comisionista, va al mercado y dice: yo tengo una plata para colocar, estoy buscando tasa. Entonces otro comisionista le dice: yo le ofrezco esta tasa, y uno sabe que es sobre Fabricato. Entonces uno entrega 77.000 millones y le traspasan la propiedad de unas acciones de Fabricato al valor que tenía en ese momento. La operación quedó al descubierto por la quiebra de Interbolsa. Si no, habría continuado hasta que se venciera el 2 de agosto de este año. Entonces, al otro lado, ¿quién estaba? Corredor. Corredor en ese momento necesitaba liquidez. Entonces, empeñó acciones, él se quedó con la plata, ahora no la tiene, no la puede devolver. Entonces, quien le prestó la plata se quedó con la garantía, que es Alianza Fiduciaria. Ellos son hoy en día el accionista más importante de Fabricato. Alianza Fiduciaria maneja 20 billones de pesos en fiducias de construcción. Es una firma muy sólida, muy conocida, muy seria. Los grandes proyectos de construcción se hacen a través de ellos. Entonces, ellos tienen que recuperar. Para ellos, esto de 37.000 millones es muy poca plata,
pero tienen por prestigio que recuperarlo. Entonces ellos ya se apoderaron de la Junta de Fabricato y le cambiaron el objeto social a la compañía para que pueda también edificar y construir. Entonces en un plazo de unos años ellos van a edificar esos terrenos en Bello, a otros los venderán, y entonces lo que está perdido en Fabricato lo van a recuperar ellos y los pequeños inversionistas que ellos van a arrastrar. Entonces eso probablemente se salva. ¿En cuánto tiempo? Pues no se sabe. Pero esa circunstancia específica ha hecho que ahí haya una esperanza de recuperación. Obviamente el capital no está rentando, hay una cantidad de gente que quedó de accionista involuntaria de Fabricato, que ahora dice, si yo hubiera sabido que mi plata iba para Fabricato, digo que no, porque sabía que Fabricato era una empresa que no tiene futuro, por la competencia, por la carga pensional, por 1000 factores. Entonces, y el costo de oportunidad, de que ese capital pequeño o grande que tuvieran los inversionistas no lo tienen a la mano, no pueden disponer de él, entonces hay una lesión también muy grave. Pero probablemente no se pierde todo y hasta se podría recuperar el capital nominal de los inversionistas. Pero esas acciones tienen que estar en cero. No, están a 9.90. De 90 que estaban el 1 de noviembre, ahora están a 9.90. Y hay muy poca cotización porque se ha establecido un cartel de Fabricato. Los que tienen esas acciones, los grupos grandes, están tratando de bloquearlas para que nadie las venda. Nadie las compre y nadie las venda, porque lo que quieren es lo que iba a hacer Corridori, o sea, sacarle valor a ese valor oculto que tenían esos terrenos y hacer el negocio, pero probablemente, como hay una entidad financiera privada lesionada que necesita recuperar esa plata, entonces ellos van a hacer la tarea por los miles de inversionistas que quedaron ahí también colgados pero en otras inversiones no hay eso, y entonces la plata probablemente se pierde. Y no hay embargo sobre activos. Es que no hay activos. No hay. Es que el grupo Interbolsa era la comisionista, que era lo más grande, una filial que tenían en la bolsa de Brasil, en Sao Paulo, que ahí mismo se quebró y ahora se sabe que estaba perdiendo $1 millón mensuales. O sea, era un grupo financiero internacional de mentiras. Una filial que tenían en Panamá, que atendía las necesidades de ellos, tenía $1.800.000 en caja, en una cuenta bancaria, y la vendieron por $2.100.000. O sea, el comprador pagó $300.000 por la licencia. Compró realmente una cuenta bancaria. Tenían una en Estados Unidos que se quebró. Tenían una compañía que originaba hipotecas en Colombia, a la cual le metieron 20.000 millones, la vendieron por 2.000 millones. O sea, no quedó nada. Tenían una compañía de seguros que la vendieron por nada. El liquidador ha dicho que él tiene en caja 6.000 millones y el grupo dice que valía 400 millones de dólares, ¿no? Entonces era una ficción, era un espejismo lo que había en Interbolsa. Entonces la gente dice, pero es que los tipos se robaron la plata. No, ellos no la tienen. Algunos tienen capital y ganancias que hubieran acumulado antes, pero el que tenía acciones de Fabricato por X razón y las vendió cuando estaban a 70 y 80 y a 90, esa persona se quedó con esa plata, pero eso era un negocio legítimo. Estaban en el mercado, no se sabía por qué habían subido, las vende y se queda con la plata. Pero Corridori no tiene plata, o sea, debe tener plata, pero no tiene toda la plata que se le prestó, él no la tiene. Ellos invirtieron en una cosa que hoy en día no tiene valor. Entonces no hay para responderle a los clientes. ¿Y el ministro Echeverri no tiene nada que ver con eso? Todo, tiene todo que ver. La responsabilidad de alguna forma del Estado va a pasar a los funcionarios de la superintendencia o del autorregulador, es decir, hay procesos del autorregulador del mercado, es ahí como medio organismo que ellos mismos...
Sí, Es ya, decir, se van a caer personas que- ya el ministro de Hacienda dijo que el mecanismo de la autorregulación había fracasado y que lo van a revisar y lo van a cambiar, porque es que eso, o sea, ellos eran sus propios policías, eso no funcionó. Y eso que el autorregulador había hecho 2 advertencias a la superfinanciera, diciendo aquí hay una red que está tomándose estas acciones y no hicieron nada. Entonces, ¿qué debió haber pasado? Que no sabemos. ¿Por qué la superintendencia no intervino? Estaban sobornados, pienso yo. Eso había pasado en otras crisis. No es que ellos sean ciegos o que no tengan los instrumentos, sino que los habían sobornado y entonces dejaron. Hay otra versión también, que es que la superintendencia sabía lo mal que venía la comisionista, pero como se iba a vender, entonces el que la compraba, o sea, la firma a la cual iban a estafar vendiéndole una organización que no tenía valor, ellos tenían que sanear eso y que por eso habían dejado que la cosa avanzara. Pero la responsabilidad fundamental es de la superintendencia, porque la AMB hace unas cosas que tienen un efecto, pero no le quitan las funciones a la superintendencia. Y todo esto se ha enredado y no se atienden los reclamos de los inversionistas porque no han cambiado al superintendente. Este señor que está ahora, el ejemplo es elemental. Hay un robo en el apartamento 603 del edificio del frente. ¿Quién era el celador que estaba de turno? Aún si él no vio, ni es responsable, ni es cómplice, ¿lo vamos a encargar a él de que investigue el robo? Digo que no, hay que nombrar un vigilante nuevo. Y el gobierno no ha querido cambiarlo. Entonces, si no se hace eso, nombrando una persona que le dé o le devuelva la confianza en el mercado, se va a agravar lo que ya está pasando. Pero hay en los procesos, o sea, se está apuntando a acusar a esas personas para que se les abra proceso. Mejor dicho, si pagamos con impuestos a futuro, que eso va a pasar, querámoslo o no, porque así se construye el Estado y la República, nosotros no estuvimos tampoco obligando a la superintendencia que fuera a vigilar, es un círculo vicioso. Los responsables, la forma como nosotros los castigamos es metiéndolos a la cárcel. Sí, pero Van a terminar la única- hay procesos penales no, hay el proceso disciplinario de la Procuraduría contra la superintendencia y los delegados, pero no hay penales, no hay, y debería haber, porque es que hay un prevaricato que tenía que estar vigilando, no vigiló. Sí, esa era la pregunta, lo que acabas de decir del procurador, ¿no? Las medidas del procurador últimamente, que hasta ahora se conocen en estos 15 días, parece, si son suficientes o reflejan, por lo menos en parte, lo que tú dices, si se puede hacer algo, o eso es parcial. No, es que todo el mundo dice que el procurador va a destituir al superfinanciero, y además es que no le queda, si ya le formuló pliego de cargos, no le queda otra salida. Ponerle una sanción de multa o menor sería absurdo. Parece que a principios de año el procurador contrató a una persona ya retirada de una comisionista de Bolsa de Bogotá con mucho prestigio para que lo asesorara en todo esto y le hiciera entender a los investigadores qué era lo que había pasado, con el ánimo de llegar a ese punto. Pero la destitución se viene y el gobierno está poniendo en riesgo. Es que en febrero la negociación de acciones cayó 45% frente a febrero del año pasado. Eso es una catástrofe, no es un 4%, es un 45%. Y los clientes de las comisionistas, que son muchos, hay mucha gente que participa en bolsa en Colombia en pequeñas cuantías, salieron espantados porque ya no saben en dónde les van a estafar. Entonces, y eso es muy grave porque la gente cree, eso no me toca a mí porque yo no invierto en bolsa, ni tenía plata en Interbolsa, ni me voy a meter en cosas de esas. Es que resulta que hace 10 años había en Deceval 68.000 custodias. O sea, solo 68.000 personas naturales invertían en bolsa en Colombia. Un número mínimo, risible. Hoy hay 1 millón de custodias. ¿Por qué? Las emisiones de Ecopetrol, de ISA, de ISAGEN, esa campaña que hizo Fenalco de vender acciones de Ecopetrol que se las financiaban, que uno las compraba en los supermercados. Eso democratizó, por lo menos en el caso de Ecopetrol y otras empresas, el acceso al mercado de valores. Y luego hay 10 millones de personas que están invertidas a través de los fondos de pensiones, porque ¿en qué invierten ellos? Allá. Entonces la gente cree, eso es un problema
focalizado en Interbolsa y yo me salvé y yo no estoy en ninguna comisionista. Todos de alguna manera estamos afectados porque si ese mercado no es sólido y no es transparente, los efectos para la economía son muy graves. Este no es un problema únicamente de unos estafadores, sino es más grave que eso. Hace 2 días escuché que la rentabilidad de los fondos de pensiones ha sido cero, ¿no? ¿Es un efecto de esto? No, Último No mes. sé, no sé. El no, último no, mes, es un efecto ha sido de... cero la rentabilidad de los fondos de pensiones. Sí, es un efecto macroeconómico de lo que se está viendo en la Reserva Federal de Estados Unidos. Están aumentando las tasas de interés porque ve mejoramiento. Entonces básicamente se le resta liquidez al mercado nacional cuando los inversionistas se dan cuenta que están rentando mejor el mercado internacional. Nuestro mercado pues básicamente dependía o se estaba también de alguna manera de unas tasas altas que estaban básicamente por el apetito de los inversionistas y pues se ha venido perdiendo ese apetito, entonces básicamente ha venido restando los títulos de deuda pública o los TES. Eso ha hecho que la mayoría de los fondos de pensiones están obligados a invertir en esos títulos por la estabilidad de los títulos y eso se han venido disminuyendo inclusive a negativo en esos días. El último mes ha sido negativo. Sí, ha sido negativo. ¿Podemos hablar de una total o parcial impunidad definitivamente con esto? Pues lo que ha pasado no había pasado en otros escándalos financieros, que los responsables o presuntos responsables sigan operando desde su casa con sus abogados. Lo que está proponiendo ahora Juan Carlos Ortiz, que le ha planteado a Jaime Granados que le den una de las carteras del fondo premium de 60.000 millones de pesos y que él se compromete a recuperar 30.000 millones y pone de garantía un apartamento de 3.000 millones y un pagaré. O sea, ¿cómo al que hizo los autopréstamos para él y para sus amigos lo van a dejar que sea él el gestor de las cobranzas? Eso por principio es un absurdo. ¿Y eso a quién le conviene? A él. Porque ante la fiscalía eso le descuenta una posible pena. Pero entonces que haya una negociación entre un abogado que es un particular y uno de los responsables, una cosa pues es una lesión moral a los inversionistas y una lesión a todo el mercado, y es que todos ellos deberían estar detenidos precisamente para sacarlos del juego. Correcto. Alberto, seguimos con más de lo mismo. Probablemente, ya lo has dicho, es otro capítulo doloroso de la figura del autopréstamo. Yo no sé si esto esta vez vaya a servirle para que el gobierno apriete, tome las medidas del caso, o si de pronto podemos estar próximos a otro tipo de escándalos. Tal vez por el lado de la adquisición de tierras pareciera que se está orientando algo. Pero quiero preguntarte, con o sin Corridori en Bucaramanga, ¿qué otras empresas de acá, de la región, cayeron o han caído hasta el momento de acuerdo con la lista de damnificados que se ha conocido? Bueno, la lista de damnificados es pública porque el liquidador Ignacio Argüello la publicó a principios de año, entonces todas las personas que formularon reclamaciones a la comisionista aparecen ahí con su nombre, su cédula o su NID y la cuantía reclamada y el concepto. Y de ahí fue que surgió esa información sorprendente de que en Bucaramanga clientes institucionales, o sea, no inversionistas, personas naturales, sino clientes como la Cámara de Comercio, como universidades, conventos, colegios, seminarios, casas de sacerdotes, habían reclamado 41.000 millones de pesos, que es una cifra muy grande para una oficina que era tal vez la más pequeña de ellos en el país. Entonces ahí lo que uno se pregunta es cómo lo hicieron, pero el problema no es de los inversionistas o de los clientes damnificados, porque tal vez en el caso de la Universidad Santo Tomás, que perdió 19.600 millones de pesos, uno puede decir, bueno, ¿por qué no buscaron 3 o 4 comisionistas o entidades financieras para no poner todos los huevos en la misma canasta? ¿No es cierto? Pero los otros, o aún el caso de la Santo Tomás, hay una cosa que es el aval del Estado, por eso la publicidad por ley dice vigilado superfinanciera, en las cuñas radiales, en la prensa dice vigilado superfinanciera, es porque eso está dentro del circuito financiero, o sea, el Estado vigila que
lo obvio, que es que no le roben la plata. No vigila, no garantiza que las inversiones renten, pero sí que no se las van a robar, porque ahí es aval que da, esa garantía que da el Estado. Entonces, culpar a los inversionistas que pusieron la plata ahí, la cosa no es por ahí, porque ellos no podían saber que la primera comisionista del país, la más grande, que manejaba la tercera parte del mercado, estaba manejada por estafadores. Además, ¿quién era el presidente de Interbolsa? El presidente del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, o sea, más arriba de eso no se puede. Había un aval de la Bolsa de Valores a Interbolsa implícito, porque los comisionistas que manejan la bolsa nombran ahí en su junta directiva al presidente de la comisionista más grande. Entonces, el cliente chiquito o grande, institucional o persona natural, pues puede confiar, de la misma manera que es un cliente normal dice, yo ¿dónde pongo una plata en un banco? Pues en el más grande, en Bancolombia, en Banco Bogotá, pero si por dentro hay una red de estafadores que no están haciendo, no están colocando las platas en lo que es, uno no puede saber, ni lo puede saber una universidad, ni lo sabe nadie. Pero sí hay mucha gente que se siente culpable o avergonzada de haber caído, y esa es otra sensación terrible que están viviendo todos estos inversionistas, no solamente el golpe económico, sino haber caído en las manos de estos mentirosos. Eso es lo que la gente me dice constantemente, esa sensación horrible de ser uno víctima de unos mentirosos y estafadores. Por ejemplo, esa cartera crédito, donde ya seguro se pierde el 20%, ¿cuál era el mecanismo para captar clientes? Le decían, por lo menos en Medellín le decían que nosotros compramos facturas del éxito. Entonces a un cliente que le dice que el éxito necesita una liquidez y entonces negocia anticipadamente sus facturas, pues uno dice, el éxito no se va a quebrar. Entonces, ¿qué resultó? No había una sola factura del éxito, era un engaño. Pero ¿quién tiene que proteger al mercado? La superintendencia, haciéndose pasar por inversionista. Si la superintendencia hubiera ido un funcionario a decir, yo tengo 100 millones para invertir en Interbolsa, y le hubieran dicho, mire, póngalos en la cartera crédito que nosotros compramos facturas del éxito, y ellos luego van a ver si en el portafolio hay facturas del éxito. Esa es una vigilancia preventiva que es elemental para hacer, no la hicieron. Lo mismo en el fondo premium. Ahora el gobierno dice que ese fondo era de unos evasores que sacaron la plata al exterior para no pagar impuestos. Mentiras. La gente ponía la plata a través de su cuenta de Interbolsa, le debitaban de su cuenta de Interbolsa, hacía la operación cambiaria a través del Banco de la República, o no la hacía y la plata se quedaba aquí, pero no era por evadir impuestos. Si la superintendencia hubiera mandado a alguien haciéndose pasar por cliente, al cual le ofrecían el fondo premium, y luego iban a averiguar ya a través de una visita oficial en qué estaba invertido ese portafolio, habrían descubierto el pastel a tiempo, ¿no? Y sobre todo esa concentración horrible en Fabricato, porque eran 20 millones de dólares a corredor y 61, estamos hablando de 81 millones, y el fondo tenía 174 millones. Entonces, poner la mitad de un fondo donde había gente que tenía 50, 100, 200, 300 millones, 1000 millones, y algunos tenían 2000 y 3000 y 5000 millones, era poner en riesgo a los inversionistas, porque es obvio que eso lo puede hacer alguien que quiera especular y tenga su propio capital, pero poner a clientes del sistema financiero a especular con Fabricato, involuntariamente, forzosamente, pues eso no es lo que debe pasar. No es ético. Y no, aparte de que no es ético, pues la vigilancia, o sea, si uno tiene un capital y va al sistema financiero, el Estado le está diciendo, tranquilo, que nosotros le respondemos que la plata no se la roba. Esa es la garantía que debería existir y que no existió.